En 1930, una clase entera de 50 estudiantes nativos desapareció sin dejar rastro de un internado ubicado en el estado de Nevada. Su caso quedó sepultado en archivos olvidados y un silencio persistente. Pero más de 4 décadas después, un sheriff recién electo encontró un detalle que todos sus predecesores habían pasado por alto. Una prueba esencial que, por fin, permitiría resolver el misterio que había permanecido sin respuesta durante 45 años. El sol de la tarde caía con fuerza sobre Dry Canyon, un pequeño pueblo en el sureste de Nevada, cerca de la frontera con Utah. En 1975, el lugar llevaba las marcas de un pasado turbulento. En las primeras décadas del siglo XX había albergado un internado federal para jóvenes nativos, pero con el tiempo, especialmente a partir de los años 30, el lugar entró en un declive imparable. Las tensiones raciales, la violencia y la pobreza se habían arraigado profundamente, dejando atrás un ambiente cargado, degradado y peligrosamente frágil. El sheriff recién electo, Henry Wexler, de 48 años, se encontraba en un callejón estrecho impregnado de podredumbre y abandono. Frente a él, 2 cuerpos pequeños descansaban contra un muro de ladrillo. Ambos eran niños nativos, probablemente de 12 o 13 años, con el cabello oscuro endurecido por la sangre seca. Henry se agachó junto a ellos. Sus manos endurecidas por el trabajo temblaban ligeramente al inspeccionar las heridas. Notó marcas defensivas en sus brazos, signos claros de que habían intentado resistirse. Mientras tomaba fotografías con la cámara antigua del departamento, su mente giraba en espiral, consciente de la cruda realidad de Dry Canyon. El resentimiento y el racismo entre la población blanca y los pueblos nativos habían alcanzado un punto de quiebre. Desde el cierre progresivo de los internados, el crimen había aumentado y muchos jóvenes nativos vivían en las calles, sin rumbo. El caos era casi tangible, como polvo en el aire. Henry marcó la ubicación de cada evidencia con tiza, su estómago revuelto por la brutalidad de lo que observaba. Estos niños, desechados como si fueran nada, pesaban en su conciencia. ¿Cuántos más habían muerto así? ¿Cuántas familias aún esperaban por un hijo que jamás regresaría? No puedo, susurró mirando al oficial Sandoval, que aseguraba el perímetro. Necesito un momento. Sandoval asintió con empatía. Tómese su tiempo, sheriff. Nosotros nos encargamos. Henry se alejó tambaleante hacia su patrulla, sus botas aplastando vidrios y basura. El camino a la estación pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una oportunidad más para ver los rostros de los niños bajo sus párpados cerrados. El edificio de la comisaría era un viejo bloque de adobe, resquebrajado pero aún en pie en la avenida principal. Entró por las pesadas puertas y fue directo a su oficina. Se dejó caer en su silla con el cuerpo y la mente agotados. El agente, veterano Thomas King, asomó la cabeza. «Dura escena allá afuera, ¿eh?», dijo colocando una taza de café sobre el escritorio. «No deberías pensar tanto en eso, Henry. Uno se acostumbra, todos lo hacemos. Espero no acostumbrarme nunca a ver niños muertos, Tom. Pero sí quiero volverme más fuerte. Esto tiene que parar. Cada semana aparece otro joven nativo asesinado. Este pueblo se deshace más cada día». King se encogió de hombros, endureciendo el rostro. Eso se detendrá cuando esa gente aprenda a comportarse como ciudadanos normales, como nosotros, y con eso se fue, dejando a Henry con una sensación de repulsión. Incluso sus propios colegas estaban cegados por ese tipo de pensamiento. Al recuperar fuerzas, caminó por el pasillo estrecho hasta la sala de archivos. El aire allí olía a polvo y papel viejo.
Estanterías metálicas albergaban cajas y carpetas hasta donde alcanzaba la vista. Henry comenzó a sacar expedientes de casos que involucraban víctimas nativas. Quería detectar patrones, encontrar algún hilo que lo ayudara a entender quién estaba detrás de los asesinatos más recientes. Pasaron horas. Archivos y carpetas se apilaban en el suelo a su alrededor. Sus ojos ardían al leer texto borroso y notas a mano. En la parte trasera de la sala notó una puerta marcada como archivo anterior a 1940. Sintiendo curiosidad, probó la manilla. Estaba cerrada, pero la madera alrededor de la cerradura se deshacía. Un empujón firme y la puerta cedió. Dentro, el polvo era tan espeso que le hizo toser. Tomó una caja especialmente polvorienta de un estante superior. Apenas legible, la etiqueta decía 1930 Desapariciones Investigación Federal. La llevó a una mesa con mejor luz y la abrió con cuidado. Los documentos detallaban la desaparición de una clase entera de 50 niños nativos del internado local. Henry recordaba ese caso. Todos en Dry Canyon sabían de él, aunque se evitaba hablar del tema. Su propio abuelo había sido parte de la investigación. Una clase entera no podía simplemente esfumarse. Algo más oscuro había sucedido. Extendió los archivos en su escritorio. Una fotografía en blanco y negro llamó su atención. Mostraba a los estudiantes alineados frente a la escuela. Detrás de ellos, parcialmente visible, había un camión con letras en el costado. Morrison Transfer Co. Henry frunció el ceño. Esa empresa seguía activa en Dry Canyon. Había visto uno de sus camiones justo esa semana. El agente Javier Morales apareció en la puerta y retrocedió al ver los documentos. ¿Estás revisando ese caso viejo? Después de lo que vimos hoy, necesitaba entender el pasado. Algo me dice que el caso de 1930 está relacionado. Lo siento en los huesos. Esta comunidad ha sufrido demasiado tiempo, Javier. Alguien tiene que importarles. No vale la pena, replicó Morales. Es un caso muerto, viejo. Concéntrate en los actuales. Y no olvides que tienes reunión con el alcalde Ferris. Henry miró su reloj. Cierto. Casi lo olvido. Guardó cuidadosamente los expedientes en su escritorio, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del camión. El nombre de la compañía lo perturbaba. Agarró su sombrero y salió de la oficina. Afuera, el sol de la tarde aún golpeaba con fuerza. El edificio del ayuntamiento estaba justo al lado, con su arquitectura colonial y su fachada descolorida, testimonio del legado desigual del pueblo. Cuando llegó a la puerta del despacho del alcalde, escuchó voces adentro. En su prisa había olvidado anunciarse. Desde el otro lado de la gruesa puerta reconoció la voz grave del alcalde Ferris. «Excelente trabajo, como siempre», decía. «Este nuevo contrato beneficiará al pueblo y a su empresa. Su constancia y calidad a lo largo de los años hablan por sí solas». «El placer es nuestro, alcalde», respondió una voz más suave y refinada. «Agradecemos la oportunidad de que Morrison Transfer Co. respalde su campaña». Henry se quedó inmóvil. El nombre golpeó su mente con fuerza. Morrison Transfer Co., la misma compañía que aparecía en la foto de 1930, seguía operando y, al parecer, tenía vínculos con el poder local. La puerta se abrió de pronto. Un hombre elegante de unos 50 años apareció. Detrás de él, el alcalde Ferris levantó la vista. «Sheriff Wexler», saludó. «No lo escuchamos llegar». «Disculpe, no quise interrumpir», dijo Henry, aclarando la garganta. El empresario sonrió con educación. «Un placer conocerlo, sheriff. He oído hablar bien de su trabajo». El alcalde intervino. «Henry, te presento a Gregory Morrison, presidente de Morrison Transfer,
uno de nuestros socios clave en la región. Se estrecharon la mano. El hombre tenía un reloj caro y manos bien cuidadas. Encantado, sheriff. Nos veremos pronto en el club, alcalde. Allí estaré, Gregory, respondió Ferris mientras lo acompañaba a la salida. Cuando regresó, cerró la puerta y señaló una silla. Siéntese, Henry. Necesitamos hablar sobre las elecciones. Henry se sentó. La fotografía del camión aún estaba fresca en su mente. El alcalde se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. Necesito que las cosas funcionen sin sobresaltos, especialmente con el aumento de delitos relacionados con la comunidad nativa. Lo de hoy, por ejemplo, los votantes están preocupados. Quieren acción. Estamos investigando a fondo, respondió Henry con cautela. Eso no basta, lo interrumpió Ferris. Si quiero asegurar mi reelección, necesito mostrar resultados inmediatos. Una baja en la criminalidad vinculada a esa comunidad. Y tengo una solución. Henry lo miró, la inquietud creciendo. ¿Cuál es? Reasentamiento, simplemente, dijo el alcalde. Morrison Transfer Co. nos asistirá con la logística. Su departamento tendrá que colaborar para que todo transcurra sin problemas. Quiero que diseñes un plan operativo. ¿Está hablando de trasladar a la población nativa fuera del pueblo? Exactamente, confirmó Ferris con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se les reubicará en un sitio más adecuado, lejos de aquí, donde no generen conflictos. ¿Y a dónde exactamente se les llevará? Presionó Henry. Ese no es tu asunto. Tu trabajo es garantizar orden y cumplimiento de la ley durante el proceso. ¿Puedo contar contigo? Henry se sintió atrapado. Rechazar significaría perder su posición y cualquier oportunidad de proteger a esa comunidad. Pero aceptar se sentía como complicidad. Tendré que revisar la base legal. Ya ha sido revisada, dijo Ferris secamente. Es legal. Es lo mejor para todos. Menos criminalidad, mejor calidad de vida para ellos, paz para el resto del pueblo. Se levantó, marcando el final de la reunión. Manténlo en reserva, Henry. Espero tu plan antes del viernes. Entendido, alcalde. Buen hombre. Sabía que podía confiar en ti. Henry salió de la oficina con la mente agitada. Morrison Transfer Co. seguía operando. Había estado implicada en la desaparición de los 50 estudiantes en 1930. El abuelo del alcalde había sido la autoridad en ese entonces. Y ahora el nieto impulsaba otro proceso de remoción. Algo no estaba bien. La luz del sol ya era dorada cuando Henry cruzó el patio hacia la estación. Recordó una frase que solía repetir su abuelo. A veces, los verdaderos criminales visten traje y te saludan con la mano. Al entrar en la comisaría encontró al agente Morales esperándolo en su oficina. Los expedientes aún estaban sobre el escritorio y Morales lucía agotado. Acabo de terminar de interrogar al sospechoso por el asesinato de las niñas, dijo sin rodeos. Pensé que querrías saberlo. ¿Quién es? Un chico. Nativo. Se llama Eli Yassi. Tenía sangre en las manos y sus huellas en el arma homicida. ¿Cuántos años? 15. El corazón de Henry se hundió. Apenas un niño. Pero eso no es lo más raro, añadió Morales. Estaba en estado de shock, divagando sin sentido. Repetía algo sobre un lugar subterráneo muy caluroso con puertas rojas, como de granero. Pero no nos dio una ubicación clara. Estaba alterado, tal vez delirante. Henry se incorporó. Podría ser también una víctima. Tal vez, admitió Morales. Pero no pinta bien. Todo apunta a él. Nadie vio a nadie más. Los niños, nativos, rara vez atacan a otros niños. Tiene que haber algo más. Probablemente, pero ya sabes cómo es esto. El jefe quiere cerrar el caso lo antes posible. Lo más probable es que le carguen toda la culpa. El silencio cayó pesado en la oficina. ¿Dónde? ¿Está ahora?
En la celda 3. Quiero hablar con él. Dale un poco de tiempo, aún está muy alterado. Morales miró el reloj. Ya es tarde. Nuestro turno ha terminado. Yo me quedo un poco más. ¿Me das el informe del interrogatorio? Morales le entregó una carpeta manila. No te quedes hasta muy tarde. Este caso no se irá a ningún lado. Una vez solo. Henry extendió el informe junto a los archivos de 1930. La descripción del chico era vaga, pero inquietante. Calor sofocante, oscuridad, puertas rojas. Luego revisó los documentos antiguos. En los registros del internado, 3 de los 50 niños desaparecidos habían sido encontrados. Declaraban que habían sido reubicados. Pero los testimonios de 2 sobrevivientes hablaban de un cuarto subterráneo, oscuro y caluroso. La coincidencia lo sacudió. ¿Podía ese lugar seguir existiendo? Volvió a revisar los documentos del internado. Cada traslado, cada excursión, había sido manejado por Morrison Transfer Co. Ni una sola mención de otra empresa de transporte. Tomó nuevamente la fotografía. Era la excursión anual de 1930. Pero en lugar de un autobús escolar, había un camión de mudanzas. ¿Por qué una empresa de mudanzas estaría a cargo del transporte escolar? Un pensamiento lo golpeó. ¿Qué otros activos tenía esa compañía? ¿Propiedades? ¿Vehículos? Marcó un número. Oficina del Registro del Condado. Habla Karen. Karen, soy Henry Wexler. Perdón por llamar tan tarde. Henry, ¿qué haces llamando a estas horas? Necesito un favor, urgente. Necesito los registros de propiedad de Morrison Transfer Co. Todo. Escrituras, permisos, traspasos. Sabes que no puedo darte eso sin papeleo, y menos a esta hora. Está relacionado con las niñas asesinadas. Creo que hay una conexión con algo más grande, con décadas de antigüedad. Silencio. Karen había sido su amiga desde la escuela secundaria. Sabía cuándo hablar en serio. Está bien, pero solo esta vez. Ven mañana temprano. Te los tendré listos. Te debo una. Me debes una cena y una explicación. Trato hecho. Colgó. El cansancio lo golpeó con fuerza, guardó los archivos y se levantó. Mañana acabaría más profundo. Esta noche necesitaba descansar, pero un último pensamiento lo atormentaba. Las descripciones de ese lugar, las puertas rojas, el calor subterráneo, habían permanecido inalteradas por 45 años. ¿Qué clase de sitio seguía existiendo sin que nadie hiciera preguntas? Y peor aún, ¿qué horrores había presenciado? La oscuridad ya se había asentado sobre Dry Canyon cuando Henry manejaba de regreso a casa. Las calles, desiertas y silenciosas, daban la impresión de que el pueblo entero contenía el aliento. Sus faros iluminaban vitrinas vacías y aceras agrietadas. Siempre sentía que la ciudad cambiaba después del anochecer, más densa, más amenazante, como si algo antiguo y oculto despertara con la caída del sol. Una figura cruzó corriendo la calle. El destello de los faros la captó por un segundo. Henry pisó el freno bruscamente. Las llantas chillaron. Era un chico nativo, no mayor de 14 o 15 años, descalzo, con la ropa rasgada y sucia. Pero lo que lo detuvo no fue su aspecto, sino la expresión de absoluto terror en su rostro. Gritó Henry, saliendo del auto. «Oye, espera, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El chico se volvió, ojos abiertos como platos, pero no se detuvo. Corrió aún más rápido. «No voy a hacerte daño», insistió Henry. «Soy el sheriff. ¿Puedo ayudarte?» El muchacho zigzagueaba entre coches estacionados. Henry lo seguía, sus pasos largos acortando la distancia. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, 2 hombres surgieron de un callejón. Se movieron con precisión, como si hubieran hecho esto antes. Uno sujetó al niño con fuerza, inmovilizándolo. El otro le ató las muñecas con una cuerda. El chico gritaba desesperado, en un idioma que Henry no comprendía, pero el miedo era universal. «¿Qué demonios están haciendo?»,
preguntó Henry, su mano yendo instintivamente hacia su arma. El más corpulento, de hombros anchos y cara marcada, lo miró con fastidio. ¿No te avisaron, sheriff? Esto ya empezó. Estamos sacando a los mestizos de las calles. La crudeza de la palabra hizo que Henry se estremeciera. Ferris había mencionado el plan, pero esto era otra cosa. Necesito ver sus credenciales, dijo con firmeza. El segundo hombre, más joven y de mirada fría, escupió al suelo. Estás en el lado equivocado si piensas interferir. Nos dijeron que reuniéramos a los niños para el traslado. Arrastraban al chico hacia un camión estacionado. El corazón de Henry se hundió al ver el logotipo en el costado. Morrison Transfer Co. Dije que necesito ver la documentación. Con un suspiro, el hombre mayor sacó papeles de su chaqueta. Bajo la luz de una farola, Henry los examinó. Estaban firmados por el alcalde Ferris. También incluían el sello de la empresa e incluso la autorización directa de Gregory Morrison. Cuando abrieron las puertas traseras del camión, Henry contuvo el aliento. Al menos 20 niños estaban dentro, apiñados, asustados. Tenían entre 8 y 16 años y todos lucían el mismo terror en el rostro. «Este es el último», dijo el más joven empujando al chico capturado al interior. «Ya podemos irnos». «¿Y a dónde los llevan?» «A un alojamiento temporal, hasta que esté listo el nuevo destino». Henry tomó una decisión. «Los escoltaré». Los hombres intercambiaron miradas, pero no podían negarse. Henry regresó a su patrulla y siguió el camión mientras éste salía del pueblo. El viaje fue largo. Se internaron en áreas cada vez más despobladas, hacia el noreste. El desierto se extendía interminablemente a ambos lados. Henry mantuvo la vista en el cuentakilómetros. Casi 2 horas después, las luces de freno del camión se encendieron, se desviaron de la carretera principal y entraron en una zona apartada. En medio del polvo apareció una estructura rectangular de 2 pisos, rodeada de edificios similares. Pero esta estaba cercada con malla metálica y alambre de púas. Grandes reflectores iluminaban la entrada. Parecía más una prisión que un albergue. «No parece suficiente para tantos niños», comentó Henry. «No es nuestro problema», respondió el conductor. «¿Quién es el propietario de este lugar?» «Es del gobierno, privado». «Mire, sheriff», dijo el más joven perdiendo la paciencia. «No sabemos, ni nos importa. Nuestro trabajo es traer a los chicos aquí. Punto». Uno a uno, los niños fueron bajando del camión. Se movían con lentitud, agotados y asustados. Algunos lloraban en silencio. Una mujer robusta salió del edificio con un portapapeles y comenzó a marcar nombres. 23, dijo cuando el último niño bajó. «Ya no necesitamos escolta, sheriff», dijo uno de 1900 los hombres. «Puede regresar». Henry asintió, pero no se movió. Observó cómo los niños eran guiados hacia la entrada. Una figura los esperaba dentro, recibiéndolos sin decir palabra. El chico que había intentado escapar volvió la vista por un instante. Sus ojos se cruzaron con los de Henry, reflejando desesperación pura. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo sonó con un clic final. Los 2 hombres subieron al camión. Henry volvió a su patrulla, las manos apretando el volante. Algo estaba mal, muy mal. Cuando emprendió el camino de regreso, vio una gasolinera a lo lejos. Un resplandor solitario. En medio del desierto, se detuvo. Tenía dolor de cabeza y necesitaba un respiro. Llenó el tanque y entró a la tienda. Las luces fluorescentes lo encandilaron. «Buenas noches, sheriff», dijo el encargado, un hombre mayor con manos callosas. «¿Lejos de casa?» «Solo de paso», respondió Henry, tomando un sándwich, unas papas fritas y un café grande. Agregó una revista al azar, solo para tener algo que leer. En su patrulla, bajó las ventanillas para dejar entrar el aire del desierto. Dio un mordisco al sándwich.
El café estaba rancio, pero necesitaba la cafeína. Entonces, algo en el espejo retrovisor llamó su atención. Una figura emergía de las sombras. Era el mismo chico, el que había sido capturado. Sus manos estaban libres, pero las marcas de las cuerdas aún visibles. Seguía descalzo, con los pies ensangrentados. Henry esperó que huyera de nuevo, pero en lugar de eso, el chico corrió hacia él con desesperación. Abrió la puerta del pasajero y se metió en la patrulla. «¡Espera!», gritó Henry. «¿Qué estás haciendo? ¿Cómo escapaste? Amigos, ayuda, tú conduce», dijo el chico en un inglés roto con la voz áspera. «¿Por qué confías en mí? Antes estabas escapando». El niño lo miró largo rato. Bueno, yo sé». «Está bien», dijo Henry encendiendo el motor. «Vamos a seguir ese camión». Y eso hicieron. Mantuvo una distancia prudente detrás del camión, con las luces apagadas, siguiendo las tenues luces traseras que parpadeaban en la oscuridad. El camino los adentraba aún más en el desierto, alejándolos de cualquier vestigio de civilización. Los saguaros se alzaban a ambos lados del sendero como figuras espectrales bajo la luz de la luna. El único sonido era el de los motores y el susurro del viento seco. Pasaron cerca de 30 minutos más. El chico permanecía atento, con los ojos fijos en el camión. Finalmente, el vehículo desaceleró y se desvió de la carretera. Henry hizo lo mismo, con precaución. Una estructura grande emergía de las sombras. Era un almacén industrial. Sus muros de metal corroídos por el tiempo. Un cartel a un lado decía «Centro de Almacenamiento Logístico Morrison Transfer». Henry se estacionó a una distancia segura, parcialmente oculto por una formación rocosa. Se volvió hacia el chico. «No esperaba que vinieran aquí», dijo en voz baja, tratando de que lo entendiera. «Este lugar no parece un albergue. Es un almacén. No puedo intervenir solo. Estoy fuera del alcance de la radio. Necesito pruebas y refuerzos. Por favor, ayuda», rogó el niño con lágrimas formándose en sus ojos. «Mañana», le prometió Henry. «Iré a la oficina del registro. Buscaré información. Traeré ayuda». El niño negó con la cabeza desesperadamente, pero antes de que pudiera hablar, una figura emergió de la entrada del almacén. Caminaba hacia ellos con decisión. De alguna manera los había visto, incluso en la oscuridad. Henry bajó del vehículo, tratando de mantener la calma y proyectar autoridad. El hombre se detuvo frente a él. Era de mediana edad, con una apariencia pulcra, como alguien que pasaba más tiempo en escritorios que en almacenes. «Sheriff», dijo sin sorpresa aparente. «No esperábamos una escolta oficial por aquí». Sus ojos recorrieron la patrulla hasta detectar al chico dentro. Una sonrisa controlada apareció en su rostro. «Ah, así que usted lo trajo. Estábamos buscándolo». Las opciones de Henry se evaporaron. Estaba aislado, sin autoridad clara para intervenir. Con el estómago revuelto, abrió la puerta del pasajero y ayudó al niño a bajar. El chico lo miró con ojos llenos de traición. Luego gritó con fuerza: «¡Puerta roja! ¡Granero! ¡Puerta roja!». El rostro del gerente se tensó. El chico está confundido. Sol, hambre. No sabe lo que dice. «Volveré al pueblo», dijo Henry mirando el lugar. «Informaré de esto». «Por supuesto», dijo el hombre. «Si tiene preguntas, contacte al alcalde o visite nuestras oficinas en Dry Canyon». El gerente tomó al chico del brazo y comenzó a arrastrarlo hacia el almacén. El niño tropezaba, sus pies descalzos sufriendo en el terreno áspero. Henry se sentó en su patrulla sin encender el motor. Observaba. Algo estaba terriblemente mal. Todo en él le decía que no se fuera. Desde el parabrisas vio cómo el hombre y el niño se acercaban a la entrada del almacén. De pronto, el chico intentó escapar. El gerente reaccionó con sorprendente rapidez. Lo alcanzó y lo golpeó con fuerza en la nuca. El niño
se desplomó. Henry llevó la mano a su arma, pero no actuó. Estaba solo, no podía irrumpir sin apoyo. Vio al hombre levantar al chico como si fuera un fardo, cruzar la puerta y desaparecer en el edificio. Un instante después, el viento se llevó hasta él un sonido débil, pero claro. Gritos, gritos de niños desde dentro del almacén. Llantos, chillidos, el sonido del miedo. La sangre se le congeló. No había duda. Lo que ocurría allí dentro no era una reubicación. Era algo mucho peor. Encendió el motor. Tenía que regresar. Necesitaba ayuda, refuerzos, pruebas. No podía enfrentarlo solo. Mientras volvía hacia la carretera, una imagen se fijó en su mente. El logo de Morrison Transfer estampado en el camión. Lo seguiría hasta el infierno si era necesario. Condujo a toda velocidad por el camino de tierra, siguiendo la misma ruta que lo había traído. A pocos kilómetros vio el parpadeo del neón de la gasolinera donde se había detenido antes. Un punto de luz en la oscuridad del desierto. Se detuvo con un chirrido, bajó del coche y entró a la tienda, sobresaltando al empleado, que dormitaba detrás del mostrador. «Necesito usar el teléfono», dijo Henry con urgencia. «Asunto oficial». El hombre señaló el teléfono público junto a la pared. Henry levantó el auricular y marcó un número de memoria. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Hola, Miguel, soy Henry. Lo siento, no podía esperar. Henry, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? Escucha». La reubicación que mencionó el alcalde. Seguí uno de los camiones. Llevaron a los niños a un almacén de Morrison Transfer, a unas 2 horas y media del pueblo. Escuché gritos dentro. Vi cómo golpearon a uno de los chicos que intentó escapar. «¿Qué hiciste? ¿Fuiste solo?» «No había tiempo para esperar. Miguel, esto no está bien. Necesitamos una orden judicial. Ahora». Silencio. «Dame los detalles exactos. ¿Qué viste?» «Golpearon a un niño a plena vista. Si eso hacen cuando saben que alguien los observa, imagina lo que hacen dentro. Tenemos que intervenir esta noche». Miguel tardó unos segundos en responder. «Está bien. Llamaré al juez Harlan. Me debe un favor. ¿Crees que esto pueda conectarse al caso federal antiguo? El de los 50 chicos desaparecidos. Estoy casi seguro. Y con el homicidio de hoy también. Eso debería bastar para obtener la orden. Espera en ese número. Te devuelvo la llamada en cuanto la tenga». Henry colgó. Caminó por la tienda, demasiado inquieto para quedarse quieto. Compró otro café solo para tener algo que hacer. Los minutos pasaron lentos. Miraba el reloj con frecuencia, cada segundo era vital. Pensó en el niño que había confiado en él, que lo había buscado, lo había entregado de vuelta al peligro. El teléfono sonó. El encargado atendió y enseguida se lo pasó a Henry. «Tenemos luz verde», dijo Miguel. El juez firmó la orden. «Estoy reuniendo un equipo táctico ahora mismo. King, Sandoval, Becker, gente confiable. Nos vemos en esa gasolinera en menos de 1 hora». «Gracias, Miguel», exhaló Henry. Le dio las coordenadas del lugar. «Prepárense. El almacén está a media hora de aquí. Henry». La voz de Miguel se volvió grave. «Más te vale estar en lo correcto, porque si lo estás, esos niños necesitan ayuda urgente». «Lo estoy», respondió Henry con convicción. Colgó y salió, al aire frío del desierto. Las estrellas brillaban con indiferencia allá arriba, pero él no era indiferente. No lo permitiría. Esta vez, no. Se apoyó contra la patrulla, observando la carretera vacía, esperando ver aparecer los primeros faros a lo lejos. El convoy de vehículos policiales emergió en la distancia como una fila de sombras decididas cortando la oscuridad del desierto. Henry lideraba al frente en su patrulla, seguido por 3 autos más y una furgoneta táctica.
Sin sirenas ni luces, avanzaban en completo silencio, priorizando el factor sorpresa. Miguel iba en el asiento del copiloto, revisando su radio y su arma de servicio. «El equipo está listo», anunció. 8 agentes, más 4 del grupo táctico. Si hay resistencia, estamos preparados. «Esperemos que no llegue a eso», dijo Henry, aunque su mano descansaba firmemente sobre su pistola. El almacén apareció adelante, una silueta imponente recortada contra el cielo estrellado. Henry levantó la mano, señalando que se detuvieran a una distancia segura. Todos salieron de sus vehículos y se agruparon para una breve instrucción. «Recuerden», dijo Miguel en voz baja, «tenemos informes de menores dentro. Precaución absoluta con sus disparos». Se movieron en formación, rodeando el edificio. En la claridad de la luna, Henry pudo ver mejor la estructura. Revestimiento metálico oxidado, sin letreros ni identificaciones visibles. Solo un enorme edificio olvidado en medio de la nada. Entonces, las puertas principales del almacén se abrieron de golpe. Varias figuras salieron rápidamente. Al frente, el mismo gerente que Henry había conocido horas antes. «¿Qué significa esto?», preguntó sosteniendo un fajo de documentos. «Tenemos la firma del alcalde. ¡Esto es legal!». Miguel dio un paso al frente mostrando su placa. «No ahora. Tenemos reportes de gritos de menores desde esta instalación y testimonio de violencia y física contra un niño. Esto es acoso», protestó el gerente. «No tienen derecho. Tenemos una orden judicial», interrumpió Miguel, extendiendo el documento. «Apártese». El rostro del gerente palideció. Después de unos segundos intensos, se hizo a un lado. El equipo entró. El interior del almacén era amplio, mal iluminado. El nivel superior parecía casi vacío. Había cajas esparcidas, estanterías rotas, plataformas de carga viejas y oxidada maquinaria de traslado. A simple vista parecía un almacén cualquiera, polvoriento, descuidado, inofensivo. «¿Dónde están los niños?», exigió Henry al gerente. «Yo mismo los vi entrar». El hombre permaneció en silencio con la mandíbula apretada. Sus empleados, 4 hombres robustos, se mantenían a distancia, intercambiando miradas incómodas. Entonces, Henry vio algo. Una gran caja industrial, diferente del resto, medio enterrada bajo otras. La pintura en un lateral parecía más reciente y torpemente disimulada. Se acercó, miró a través de una grieta. Su corazón se aceleró. Una puerta roja, dibujada a mano, estilo granero, justo como lo había descrito el niño. «Puerta roja, granero», murmuró. Golpeó la supuesta caja. El sonido no era hueco como cartón, era madera maciza. «Esto no es una caja», gritó. «Es una estructura oculta. ¡Aléjense de ahí!», gritó el gerente, pero ya era tarde. 2 agentes lo sujetaban por los brazos, mientras el equipo táctico retiraba las cajas apiladas encima. Una compuerta quedó expuesta en el piso de concreto. Estaba asegurada con un candado pesado. «Forzarla», ordenó Miguel. Con un fuerte crujido, el candado cedió. Al levantar la tapa, una ráfaga de aire rancio emergió desde el subsuelo, y con ella sonidos, llantos, susurros, pasos arrastrándose. Henry apuntó su linterna hacia abajo. Una escalera metálica conducía al vacío. Docenas de ojos brillaban al recibir la luz. Niños, muchos niños, apretados, sucios, aterrados. «Dios santo», susurró uno de los agentes. «Sáquenlos de ahí», ordenó Henry, ya descendiendo las escaleras. «Equipo médico ya», comenzó el rescate. Los oficiales formaron una cadena humana para sacar a los niños, uno por uno. Algunos no podían caminar. Otros estaban paralizados por el miedo. Henry y Miguel trabajaban hombro a hombro, susurrando palabras tranquilizadoras mientras cargaban
a los más pequeños. ¿Cuántos llevamos?, preguntó Miguel. Conté 30 hasta ahora, dijo un agente. Mientras tanto, los trabajadores del almacén eran esposados, sus quejas ignoradas. El gerente se había quedado en silencio, su rostro gris como ceniza. «Esto será una bomba mediática», murmuró Miguel a Henry mientras hacían una pausa entre ascensos. «La reputación del alcalde está acabada», asintió Henry. Ambos sabían que, para muchos, los niños nativos no valían atención. Pero esto ya no se podría ignorar. «Necesitamos refuerzos forenses y más ambulancias», dijo Miguel por radio. «Hay unos 30 menores con necesidad urgente de atención médica». Un rato después, el agente Sandoval llamó desde el subsuelo. «¡Sheriff! ¡Agente! Tienen que ver esto. Es más grande de lo que pensábamos». Ambos bajaron nuevamente, armas desenfundadas esta vez. El espacio subterráneo se extendía en una red de habitaciones excavadas y reforzadas con concreto. Era un complejo completo. Celdas improvisadas, grilletes oxidados, colchones podridos. Un generador cubierto de polvo descansaba en una esquina, silencioso desde hacía años. «Esto ha estado aquí décadas», dijo Henry, pasando la mano por una pared desgastada. Al final del pasillo encontraron una puerta reforzada con cadenas nuevas. Alguien había querido mantenerla cerrada. «¿Hay alguien adentro?», preguntó Miguel, pegando la oreja a la superficie. «Oigo movimiento». Cortaron las cadenas. El hedor fue lo primero. Sudor, orina, miseria. Luego, en la penumbra, vieron dos figuras, mujeres, mayores, esqueléticas, protegiéndose los ojos de la luz. «¿Son reales?», susurró una. «¿Están aquí de verdad?». «Sí», dijo Henry acercándose. «Ya están a salvo». «¿Nombres?», preguntó Miguel suavemente. «June Talbot», dijo la primera. «Y yo soy Roslyn Gray», añadió la segunda. Ambas parecían tener entre 50 y 60 años, aunque el sufrimiento les había robado toda edad visible. Henry tragó saliva. ¿Por casualidad pertenecieron a la clase desaparecida en 1930? Ambas asintieron, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Éramos niñas cuando nos llevaron», dijo Roslyn. «Las únicas que sobrevivimos. Los demás, todos murieron. Todos». «Ya hablaremos de eso arriba», dijo Henry con la voz apretada. «Pueden caminar, gatearíamos si es necesario», dijo June con firmeza. Apoyadas en los oficiales, comenzaron a subir. Sus piernas temblaban. Cada peldaño era un esfuerzo monumental, pero no se rendían, no ahora. «Ya casi», las animó Henry. «Solo unos pasos más». Cuando por fin salieron a la superficie, ambas se desplomaron. Respiraron hondo, aire fresco, cielo abierto, luz. La escena era un caos controlado. Luces parpadeando, ambulancias llegando, trabajadores del almacén siendo introducidos en patrullas con las manos esposadas. Roslyn y June, envueltas en mantas térmicas, se sentaron junto a una ambulancia. Henry se agachó frente a ellas. «¿Pueden contarnos qué pasó aquel día?». June asintió lentamente. «Nos dijeron que íbamos de excursión al Capitolio Estatal. Estábamos emocionadas», Roslyn continuó. «Pero no subimos a un autobús escolar. Nos metieron en camiones de Morrison Transfer. Pensamos que era raro, pero los maestros dijeron que era normal. Y nos trajeron aquí», dijo June con la voz endurecida. «Las chicas fueron enviadas por tren a otras partes. A los chicos nunca los volvimos a ver. Algunas fuimos retenidas para otros fines», agregó Roslyn con repugnancia. «Pero aprendimos a sobrevivir. Cocinábamos, limpiábamos, actuábamos locas cuando convenía. Intentamos escapar una vez», añadió June. «En el 35, llegamos al pueblo, pero el sheriff de entonces y el alcalde nos devolvieron. Nadie nos creyó.
¿Quién es el alcalde ahora?, preguntó June. Douglas. Ferris, respondió Henry. Nieto de Miles Ferris. Los rostros de ambas mujeres se endurecieron. Miles sabía lo que pasaba, dijo Roslyn. Siempre lo supo. Encubrió todo. El nieto, probablemente también. Ahora tenemos pruebas, afirmó Miguel. Y con su testimonio podemos iniciar una investigación completa. Sacó la radio. Este es el agente Morales. Solicito emisión urgente de órdenes de arresto. Objetivos: Gregory Morrison, alcalde Douglas Ferris y toda la cúpula de Morrison Transfer Co. Cargos: secuestro, trata, encubrimiento, conspiración. Procedan de inmediato. Henry observó a los niños rescatados, envueltos en mantas, mientras eran atendidos por los equipos médicos del condado vecino. Sus pequeñas figuras parecían frágiles, pero estaban vivas. Al fin, justo al lado, June y Roslyn seguían sentadas en silencio, recibiendo atención. Él y Miguel se acercaron con cuidado. ¿Sabían ustedes lo que Morrison Transfer realmente hacía?, preguntó Miguel. Ambas mujeres intercambiaron miradas. June habló primero. Escuchábamos cosas, fragmentos, conversaciones entre los guardias. Creían que no entendíamos o que estábamos demasiado rotas como para recordar. Hablaban de tráfico humano. Usaban el racismo y la indiferencia como ventaja. Sabían que a nadie le importaban los niños nativos cuando desaparecían. ¿Y cómo está el mundo ahora?, preguntó Roslyn de pronto, la voz entre esperanzada y temerosa. ¿Ha cambiado algo? ¿Nuestra gente está más protegida? Henry y Miguel se miraron. No querían mentirles. No lo suficiente, admitió Henry. Muchos internados han cerrado, pero la discriminación sigue presente. Morrison y sus cómplices se aprovecharon de eso durante décadas. Usaron su empresa como fachada, siempre bajo protección de autoridades locales. Tal vez ahora eso cambie, dijo June con determinación. Estamos listas para testificar. Esta vez sí vamos a hablar. Van a tener el respaldo del departamento, del sheriff, prometió Miguel. Tenemos evidencia y tenemos sus voces. Eso basta para lanzar una investigación federal. Henry asintió. Todo este silencio, todo este encubrimiento, por fin terminará. Un médico se acercó. Necesitamos llevarlas al hospital. Están estables, pero desnutridas y con múltiples problemas derivados del encierro. Pero sobrevivirán. Son fuertes. Mientras ayudaban a las mujeres a subir a la ambulancia, Henry divisó un rostro conocido entre los niños. El chico que lo había guiado hasta el almacén. Estaba sentado en el suelo, mientras un paramédico revisaba la herida en su cabeza. Henry se acercó. El niño lo miró y, a pesar del cansancio y el dolor, le regaló una débil sonrisa. «Gracias», susurró Henry. «Fuiste valiente. ¿Cómo te llamas?» «Akim», respondió enderezándose un poco. «Significa el que no se rinde, como mi abuelo». «Bueno, Akim», dijo Henry, «salvaste muchas vidas esta noche. Eres un héroe». El chico negó con la cabeza. «Yo solo quería salvar a mi amigo, Thomas Begay. Escapamos juntos, nos las arreglamos para llegar al pueblo. Pero entonces vimos a un hombre tratando de hacerle daño a 2 niñas. Thomas trató de detenerlo. No corrió, se quedó. Pero luego le plantaron el cuchillo». Henry lo escuchó con atención, anotando mentalmente cada palabra. Aquello conectaba directamente con el doble homicidio del día anterior. «Gracias por contarme esto, Akim. Vamos a hablar más en la comisaría. Thomas está detenido y tu testimonio puede ayudar a limpiar su nombre. Necesitamos que la verdad salga a la luz». Henry se volvió hacia los otros niños. «Vamos a ayudarlos a todos», les dijo. «Vamos a asegurarnos de que regresen con sus familias. Están a salvo ahora,
y nunca más permitiremos que esto se repita. Miguel se unió a él, observando las ambulancias prepararse para salir. Sacó su radio. Ya contacté a varios medios, informó. Periodistas vienen en camino. Esta historia se va a contar como es, y se va a escuchar. Me alegra, dijo Henry firme. La gente necesita ver esto. Por unos minutos, ambos se quedaron en silencio, contemplando el caos organizado del rescate. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves. El almacén, ahora desmantelado, parecía menos amenazante a la luz del nuevo día, pero Henry sabía que lo que habían descubierto allí dejaría marcas para siempre. «Esto no se termina aquí», dijo Miguel en voz baja. «El racismo, el odio, no se borran de la noche a la mañana, lo sé», respondió Henry. «Pero tal vez esto sea el principio de algo diferente. Tal vez la gente empiece a ver que estos niños, esta comunidad, merece justicia, no por compasión, sino por derecho. Merecen más que justicia», dijo Miguel. «Merecen respeto, dignidad y la oportunidad de vivir plenamente. No solo sobrevivir». Henry asintió, viendo a Hakim despedirse con un leve movimiento de mano antes de subir a la ambulancia. Aquella imagen se grabaría en su memoria por mucho tiempo. El peso de la noche aún lo aplastaba, pero también sentía una chispa de algo más, esperanza. Justicia se había logrado esa noche, pero la lucha apenas comenzaba. «Vamos», dijo Miguel dándole una palmada en el hombro. «Tenemos arrestos que hacer y un pueblo al que despertar». Caminaron hacia sus vehículos, mientras los primeros rayos del sol cruzaban el horizonte. La oscuridad había sido revelada, y el mundo ya no sería el mismo.